Buenas tardes. Vamos a ir empezando ya con la charla. Primero quería presentarme. Soy Fernando Calatayud, soy inversor aficionado, autodidacta. Yo me dedico a la informática, pero llevo muchos años invirtiendo y haciendo cosas. Me gusta probar las cosas, me gusta hacer cosas que a lo mejor son poco habituales. También soy un inversor con un estilo de inversión bastante tranquilo. Ya hace años, en su día, pues como todos cuando empiezan, pues comprando, vendiendo, independiente de las cotizaciones continuamente, pero eso ya pasó. Y sobre la charla, pues esta charla la debía, porque la charla, me invitaron a dar una charla sobre renta fija en 2019, pero en aquel momento les dije que iba a ser una charla muy corta, porque en 2019 una charla sobre renta fija hubiera consistido en deciros: no invirtáis en renta fija porque están los tipos al cero, y en el mejor de los casos pues se gana muy poco y en el peor se pierde mucho. La cosa fue más o menos así, porque en renta fija pues ha podido ganar un 1% en el 19, 20, 21, luego en el 22 han perdido un 10, un 15%, entonces pues hubiera sido una buena charla pero demasiado corta para el formato. Entonces di una charla de invertir en circunstancias extraordinarias, y ahora me han vuelto a proponer la de renta fija, pero como ahora sí es buen momento para invertir en renta fija, pues esta vez les he dicho que sí. Va a ser una charla en la que voy a contaros cosas desde el principio, sin dar, por supuesto, conocimientos previos ni nada de eso, pero aunque hayan cosas teóricas, va a ir todo muy enfocado a que no os pase lo de que perdáis un 10 o un 15% como les pasó a los del 2022, y a que veáis qué tipos de inversiones hay y cuál os puede encajar mejor a vuestro perfil. Esta vez nadie se hará rico. Con las sugerencias que di en la del 19 sí que alguna salió muy bien. Hoy habrán pocas sugerencias y no van a ser de dar pelotazos, pero sí que se puede sacar una rentabilidad interesante. Hay quien piensa que con la renta fija pues te sacas un poquitín más que un depósito y ya. La realidad es que hay de esa y de la otra. Hay varios tipos de renta fija y vamos a ver de todo. Lo primero, un poco de teoría muy básica. El valor nominal de un bono de renta fija. Voy a hablar en general de bonos para referirme a emisiones de renta fija, pero hay bonos, hay letras, hay obligaciones, hay preferentes, hay muchos tipos de renta fija diferentes. Pero salvo que algo sea diferente, entonces ya lo diré, en general esto para todos es lo mismo. El nominal se supone es el dinero que el emisor del bono te devolverá en el vencimiento. Es decir, Telefónica saca un bono a 2030 con un nominal de 1.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que el bono vale 1.000 euros? No necesariamente. Quiere decir que en 2030 te pagará 1.000 euros. Telefónica, si no ha quebrado antes. Y significa también que te pagará los intereses sobre un nominal de 1.000 euros. El nominal es el que sirve de base para calcular los intereses. Bueno, aquí teníamos un ejemplo de eso. Imaginemos un bono de 1.000 euros de nominal a 3 años con un interés del 2,7. Como el nominal son 1.000 euros, un 2,7 de 1.000 euros son 27 euros. Llega al final del primer año, te pagan 27, llega al segundo, te pagan otros 27, llega al tercero y te pagan los 27 de intereses más los 1.000 del nominal. ¿Vale? Esto es bastante trivial, pero hay que tenerlo claro. Porque después aquí vemos el precio. El precio es lo que tú pagas. Y no necesariamente coincide con el nominal. Imaginemos, por ejemplo, que somos capaces de comprar ese bono por 900 euros en vez de por 1.000. Esto puede pasar, no es nada inventado. Entonces tú, cuando lo compras pagas 900, pero esos 27 euros, el bono, aunque tú lo hayas comprado por 900, los intereses los pagas sobre el nominal, sobre los 1.000. Entonces, su 2,7 siguen siendo 27 euros, pero 27 euros, si tú has comprado por 900... esos 27 euros son un 3%, no un 2,7%, ¿vale? Luego la rentabilidad de tu inversión depende no solo del interés que paga la emisión, sino también, lógicamente, del precio que tú has pagado por comprarlo. Los flujos serían los mismos que antes,
27 euros y 1027, pero fijaros en las rentabilidades. El primer año sacas un 3%, el segundo sacas otro 3%, y luego el tercero, al 3% de intereses, le sumas que tú pagaste 900, pero ahora te están devolviendo 1000. Entonces tienes 100 euros más que suponen para los 900 que te has comprado que la rentabilidad de ese año acaba siendo, bueno, entre los 3 años en total, esos 181 euros que te llevas, 81 de los intereses y 100 de lo que te dan de más del nominal, pues has sacado en esos 3 años una rentabilidad del 20,11%, que ya es un poco más atractivo que lo que era ese 2,7% que veíamos antes. Si te dan un 2,7, pues uno te deja bastante frío, pero con este 20% en 3 años, pues ya empieza la cosa a ser más interesante y atractiva. Otro concepto. ¿Sí? Sí, dime. Sí. Vale. Me pregunta, para lo que está en grabación, si al comprarlo por 900 se pueden comprar por 900 en el mercado secundario, es decir, hay un inversor que ya lo tenía de antes y te lo vende, o si ya cuando los emiten los venden por 900. Lo típico cuando los compras a un precio diferente del nominal es que sea en el mercado secundario. Pero sí que hay algunas emisiones que las sacan, pues por ejemplo, en el caso de las letras del Tesoro, van a subasta, salen con el tipo fijo y en la subasta pues se fija el precio. Entonces la diferencia no suele ser tanta como estos de 900 a 1000, pero no deja de ser que tú la compras a un precio distinto del que te van a entregar al vencimiento. Y luego también hay otro tipo de emisiones de renta fija que se llaman de cupón cero, que esas no pagan intereses y entonces el beneficio lo sacas solamente por la diferencia entre lo que tú compras y lo que luego te devuelven. Entonces los que son de cupón cero, lógicamente, esos siempre cuando los emiten con descuento. O sea, si a mí me dicen para el 2030 me devolverán 1000 euros, ¿cuánto voy a pagar yo por ellos hoy? Pues a lo mejor estaré dispuesto a pagar 700. 1000 no, ni 990 tampoco. Incluso por 900 no lo querría. Vale. Interés nominal, esto es muy trivial, pues lo que te pagan de intereses. Lo que te pagan de intereses sobre el nominal, como hemos dicho antes, no sobre lo que tú has comprado. Normalmente suelen ser un tipo fijo, la mayoría de las emisiones son de tipo fijo, 3%, un 2,7, un 4, lo que sea. Pero también hay algunas emisiones que van referenciadas al Euribor o a otros índices de referencia y que cuando los tipos suben pues te pagan más intereses y cuando los tipos bajan te pagan menos. Entonces pues esto nos da mucho juego. Por ejemplo, imaginemos un caso real, a mí me ha pasado. Yo tengo inversiones en bolsa y quiero también tener inversiones en renta fija. Cuando los tipos estaban muy bajos, ¿qué hago para que me funcione bien la renta fija con la bolsa? Si compro emisiones de interés variable, dado que teníamos un riesgo de subida de tipos porque los tipos estaban a cero, cuando los tipos suben, las que tienen interés variable, lógicamente suben porque te pagan más intereses, mientras que la bolsa le va mal. Ahora, si tienes esto te lo tiende a equilibrar bastante. El riesgo de subida de tipos. En bolsa hay muchos riesgos y en renta fija también, pero concretamente el riesgo de subida de tipos, si compras emisiones de interés variable, van a ir siempre al revés la bolsa y la renta fija, porque cuando las subidas de tipos serán buenas para las emisiones de interés variable y malas para la bolsa. Entonces, una de las cosas interesantes puede ser esa, en el sentido de buscar complementariedad a otra inversión en bolsa. La TIR. La TIR es como la TAE de las hipotecas. En la TAE de las hipotecas básicamente es que te incluyen todos los, aparte de los intereses, te incluyen todos los gastos y todas las cosas que tengas. Y entonces tú te coges 2 hipotecas y aunque sean muy diferentes, tú comparas la TAE de una con la TAE de otra y ya tienes una referencia de cuál es más cara y cuál es más barata. Pues la TIR es la rentabilidad que obtendrías si mantuvieras el bono hasta su vencimiento, reinvirtiendo los intereses a esa misma tasa. Entonces, un bono, el ejemplo que hemos visto antes, el de 1000 euros de nominal a 3 años con interés del 2,7, que lo comprábamos por 900, este nos acababa dando un 20,11%, que
a nivel de TIR es algo entre el 6 y el 7. Aquí, como se trata de conceptos, tampoco he hecho los cálculos exactos, porque realmente los cálculos son un poco complicados si no usas una herramienta financiera para sacar la TIR exacta, porque no solamente depende de cuánto dinero cobras, sino que 1.000 euros cobrados o 10 euros cobrados el primer año no es lo mismo que 10 euros cobrados el tercer año por el tema de la reinversión. Fijaos aquí que decimos si mantuvieras el bono hasta su vencimiento reinvirtiendo los intereses. Es decir, cuando yo el primer año me dan 27 euros, esos 27 euros los vuelvo a reinvertir en renta fija con un interés del 2,7 para poder sacar la TIR. Pero bueno, a lo que vamos. Esto tiene una TIR entre el 6 y el 7. Si tú en vez de eso tienes un bono con interés nominal del 6,5 que lo compras por el mismo valor del su nominal, también tiene una TIR entre el 6 y el 7. Esta es una parte muy, muy importante para todo lo que va a venir detrás. Dos bonos muy diferentes, son equivalentes en rentabilidad, porque uno lo compras con descuento y el otro lo compras más caro, pero paga más intereses, ¿vale? Tenéis que tener esto en cuenta siempre. Da igual, o sea, una emisión que pague menos intereses, el precio se irá para abajo para que ganes con el capital lo que no ganas con los intereses. Y al revés, cuando los intereses ya te pagan mucho, pues a lo mejor no solamente es que no la compras con descuento, sino que a veces incluso puedes estar dispuesto a pagar un sobreprecio y pagar una emisión de 1.000 euros, tú puedes pagar por ella 1.050 euros porque tiene un tipo de interés muy alto, más que otras alternativas, y aunque luego al final en el último año perderás 50 euros, pero con lo que has ganado de intereses en los otros años, te sale a cuenta. O sea, entonces a la hora de comparar, siempre lo que no vaya en intereses irá en capital, pero las emisiones cuando están en el mercado, mismo nivel de riesgo, tendrán la misma rentabilidad. Es un poco lo que estaba comentando aquí. ¿Qué emisión conviene comprar? Pues con el mismo nivel de riesgo la que me dé más TIR. Me va a dar igual comprar una por 900 euros o comprar otra por 1.000 pero que pague un tipo de interés más alto. Al final lo que calculas es el TIR y en base al TIR lo que sale, la que más alta tiene el TIR es la que más rentable es. Y aquí entra otro concepto, riesgo. Porque hemos dicho que la TIR tiene que ser para comparar emisiones que sean del mismo riesgo. Pero esto es renta fija. Hay gente que no tiene muy claro que la renta fija sí que tiene riesgos. Aunque sea renta fija, pueden pasar cosas. Primero puede pasar que el emisor quiebre, y cuando el emisor quiebra, pues hay un concurso de acreedores y alguien acaba cobrando algo, pero a lo mejor no te llega nada o a lo mejor te llega algo dentro de muchos años. Y luego hay otro riesgo también, que es mucho menos conocido y menos obvio que el riesgo de quiebra del emisor, que es el riesgo de caída de precio por subida de los tipos de interés. Del primero, pues no me voy a extender mucho porque es bastante obvio, ¿no? Si tú le has dejado el dinero a alguien y ese alguien se arruina, no te devolverá el dinero. Ojo, no solamente está el tema de que se arruine, sino simplemente el hecho de que empeore ya puede hacer que la gente tenga menos ganas de comprar ese bono. Es decir, imaginemos que yo tenía un bono de Grifols y empiezan a salir malas noticias de Grifols y ahora Grifols está peor que antes. ¿Vosotros ese bono lo querríais comprar al mismo precio al que cotizaba antes de que salieran esas malas noticias? Evidentemente no, porque ahora tiene un riesgo de quiebra mayor. No ha quebrado, ese bono aún vale algo y aún te devolverán a vencimiento el capital si no ha quebrado hasta entonces. Pero yo tengo menos ganas de comprarlo y tú también. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que, a ver, yo al mismo interés que estaba antes lo quería, pero ahora ya no lo quiero. Ahora, si me dicen es que antes pagaba un 5, pero ahora paga un 8. ¿Por qué paga un 8? Evidentemente, el bono, una vez que se ha emitido, el tipo de interés sobre el nominal está grabado en piedra y no va a cambiar. Si paga un 8, es porque te baja el precio. Lo que hemos dicho antes, lo que no va en intereses va en capital. Entonces, para que te pague un 8, el bono, si tenía 1.000 euros de nominal, pues de repente ahora ya no está a 1.000 euros. Ahora el mercado está cotizando a 900 euros. Si lo quieres vender, te comes una pérdida del 10%. Si lo quieres comprar, tendrás más rentabilidad a cambio de que tienes mayor riesgo. Esto es así. Y ese es el concepto de la prima de riesgo.
Seguro que los argentinos esto lo aprenden en las escuelas en primaria. Aquí en España fue muy famoso en 2008 también. La prima de riesgo es como se llama a la diferencia que hay entre la rentabilidad que paga el que se considera bono sin riesgo, que aquí en Europa se toma Alemania como referencia, y la que pagan los demás. Si el bono alemán paga un 3%, nadie va a querer comprar ningún otro bono en euros por un 3%. Si tú quieres comprar bonos italianos, pues a lo mejor dices, me tienen que dar un 3,5 porque por menos no lo quiero. Si quieres griegos, pues a lo mejor estamos hablando de un 4. Y entonces, cuanto más delicado es el emisor, cuanto menos solvente es, mayor es la prima de riesgo, la diferencia entre lo que paga uno sin riesgo y lo que tiene que pagar él. Riesgo de subida de tipos. Este es el que tiene mucha chicha y el que mola más. ¿Qué pasa cuando suben los tipos? Que las nuevas emisiones salen con un interés nominal más alto, el que corresponde con los tipos nuevos. Entonces, como su tipo de interés nominal es más alto, su TIR es más alta. Y como su TIR es más alta, las emisiones viejas tienen que igualar esa TIR. ¿Cómo igualan esa TIR? Bajando el precio. Porque claro, si un bono nuevo vale te paga un 4%, si el viejo te pagaba un 1%, al 100% del nominal no lo vas a comprar. Pero a lo mejor, si te lo dan con un buen descuento, pues ya se igualan las TIR y entonces sí que hay mercado a otros precios diferentes. ¿Vale? Un punto muy importante es ese. Cuando los tipos suben, los nuevos son más chulos y los viejos tienen que pagar en capital lo que no pagan en intereses a costa de bajar su precio. Eso es lo que pasó exactamente en 2022. Subieron mucho los tipos, es cuando hicieron la subida de tipos disparada, las nuevas emisiones pagaban más y todo el que tenía emisiones viejas tuvo que bajar el precio para igualar la TIR. Y por eso hubo esa caída. Fijaos una cosa, con el riesgo de subida de tipos es un riesgo que tiene un horizonte temporal. Si tú llevas el bono hasta vencimiento, los cambios de tipos no te afectan, te da igual que suban que bajen. O sea, si aquí he puesto, por ejemplo, una emisión que está a 10 años, esta la emitieron, si os fijáis, la línea azul es la emisión considerando los tipos al 3%. ¿Vale? Entonces, la línea azul es una emisión que siempre está cotizando al 100% de su nominal y simplemente va acumulando los intereses. Ahora fijaros, en el escenario rojo es cuando los tipos suben. ¿Qué pasa cuando los tipos suben? Que estas tienen que caer de precio porque estas son de un 3% y las otras están pagando un 5%, tienen que caer de precio para igualar la TIR. Pero aquí dejan de subir y como ahora están pagando un 5%, pues la pendiente estás ganándole más todos los años. Entonces, cuando llegas a vencimiento has ganado exactamente lo mismo, te da igual que hayan subido o hayan bajado los tipos. Pero, si tú la vendes aquí, pierdes. Y si tú tienes un fondo de inversión que tiene esta emisión en cartera, la cotización del fondo se va para abajo. Eso no significa nada. La línea, fijaros cómo sigue. O sea, cuando invirtáis en fondos de renta fija y veáis líneas que van para abajo, a no ser que haya habido alguna emisión que haya quebrado y los hayan enganchado, normalmente significa que luego tendrá una pendiente más acelerada. Eso tenedlo en cuenta. Y lo mismo pero al revés si los tipos bajan. Cuando los tipos bajan, las emisiones antiguas, si en vez de las nuevas emisiones estar al 3, salen al 1, pues estas de aquí suben de precio. Y lo que tú compraste por 1.000 lo vas a poder vender por 1.100 o por 1.200. Pero esa emisión tiene ahora una TIR de un 1%. Una vez que llegas a este punto, tiene una TIR de un 1%. Y entonces, si la mantienes, acabará en los mismos 1.300 euros que los otros dos escenarios. Cuando se llevan a vencimiento, los cambios de los tipos de interés no te afectan, porque tú, cuando tienes la emisión, el interés que vas a cobrar ya está predefinido. Pero los precios sí que van a ir oscilando y verás como el valor de la emisión o del fondo va cambiando. El concepto de maturity, en inglés, es el tiempo que falta hasta que el bono llegue al vencimiento. O sea, si la emisión es en vencimiento de diciembre de 2030, pues estamos en el 24, nos quedan casi 6 años hasta que ese bono haya madurado.
¿Por qué es mucho más importante de lo que parece el tiempo hasta vencimiento? Porque multiplica el impacto de las subidas y bajadas de tipos. Por ejemplo, el bono con un nominal de 1.000 euros que tiene un interés del 2%. ¿Qué pasa si los tipos suben al 5%? Tiene que caer de precio para igualar esa TIR. ¿Pero cuánto tiene que caer? Pues si vas a estar un año cobrando 30 euros menos, pues tendrá que caer 30 euros. Pero si vas a estar 10 años cobrando 30 euros menos, tendrá que caer 300 euros para igualarlo. Entonces, fijaos que dos bonos del mismo emisor y que sufren la misma subida de tipos, uno de ellos pierde un 3% y otro pierde un 30%. Este es el impacto que supone el tiempo hasta vencimiento. Entonces, cuando vayáis a invertir, sobre todo en tema de fondos de inversión, de renta fija, un dato que tenéis que mirar siempre es la vida media que le llaman a su cartera. De todas las emisiones que tiene, de media, ¿cuánto tiempo les falta hasta el vencimiento? Ese dato os va a decir si ese fondo va a moverse mucho o poco con las subidas de tipos. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo interpretamos? Pues ahí ya, si uno es un inversor conservador que quiere tener renta fija para que no le dé sustos, pues busca fondos de inversión de renta fija que tengan un tiempo hasta vencimiento bastante pequeño y sabe que eso se le moverá menos. Si por el contrario yo estoy haciendo mis cálculos y estoy pensando que la renta fija, estoy convencido de que al mes que viene bajan los tipos muchísimo, entonces yo puedo apostar para ganar dinero con esa bajada de tipos comprando emisiones de plazo muy largo o emisiones directamente, o hay una emisión por ahí del gobierno austríaco que es a 100 años, la sacaron hace, no sé si hace 10 o 12 años o algo así, entonces le queda muchísima vida y el que quiere especular con subidas y bajadas de tipos tiene ahí su juguete favorito. Pero sin entrar en tan picante, porque claro, esa se mueve muchísimo, o sea, esta que te caiga un 50% en un movimiento fuerte de tipos no es nada raro. Pero sin entrar en tan picante, si uno tiene fondos de inversión que tienen una vida media de 7 años, pues cuando haya movimientos de tipos ese fondo se va a mover bastante, para bien o para mal, pero se va a mover bastante. Eso lo tenéis que saber también. Luego, alternativas de formas en las que se puede invertir en renta fija, que hay muchas formas de invertir. La primera, fondos monetarios. Esta, sinceramente, es algo que todos a estas fechas deberíamos plantearnos tener, porque los bancos están siendo muy rácanos con sus cuentas y sus depósitos y están pagando menos de lo que tocaría. Con el Euribor al nivel que está, tendrían que estar pagando unos tipos en las cuentas y en los depósitos más altos, pero no los pagan. Entonces, si uno el dinero que querría tener en su cuenta o en su depósito se lo lleva a un fondo monetario, va a tener un mejor resultado. Los fondos monetarios son de riesgo prácticamente cero. No cogen riesgo de emisor, se van siempre a emisores del gobierno y de máxima calidad. El riesgo de tipos es muy bajo porque van a vencimientos a 3 meses y cosas así, muy cortos vencimientos también. Entonces también, esto, como no va a tener riesgo, es una buena alternativa a cuentas y depósitos. Te dan más rentabilidad que lo que van a darte en cuentas y depósitos. Es muy cómodo porque tú dejas programada tu transferencia todos los meses y no tienes que estar pendiente de que el depósito me ha vencido, a buscar cuáles son las mejores ofertas ahora, tal. Y además los fondos tienen mejor fiscalidad que las cuentas y depósitos, porque las cuentas y depósitos, cuando te pagan intereses, tienes que pasar por Hacienda y darle su mordida, mientras que en el fondo el dinero se reinvierte automáticamente y hasta que no lo vendes no tienes que pasar por caja de Hacienda. Incluso cuando quieres llevarte el dinero de ahí a otro sitio, si el otro sitio también es un fondo, haces un traspaso y tampoco pasa por caja de Hacienda. Buenas tardes. Entonces, esto, a fecha de hoy, a todos nos interesa un fondo monetario para lo que queramos tener en dinero disponible. Sí, perfectamente. Da una rentabilidad limitada y no es como para, si tú quieres invertir, no tienes que considerar esto como una inversión, pero para el colchón que quieres tener, por si acaso, sí que es un muy buen sitio para tenerlo.
Otra opción son los fondos de renta fija. Son unos fondos que en muchos casos la gente los compra como complemento a la bolsa. Un caso típico, por ejemplo, son los robo-advisors. Los robo-advisors, para los que no los conozcáis, pues son unos servicios financieros online en donde te hacen un cuestionario, te sacan cuál es tu perfil de riesgo y en función de tu perfil de riesgo, pues te hacen una receta que te dicen, pues tú 30% bolsa, 70% renta fija. ¿Por qué te hacen esa combinación? Porque en los momentos de pánico el dinero se va a lo seguro. Y lo seguro es la renta fija, por lo menos la renta fija de emisores de mucha calidad. Entonces, en esos casos típicamente la renta fija sube mientras que la bolsa cae. Y luego también pasa al revés. Luego cuando todo el mundo quiere coger riesgos y quiere arriesgar más y eso, pues muchas veces la gente saca el dinero de renta fija y la renta fija va un poco mal y ese dinero lo meten en bolsa bien. Entonces, tiene la fama de ser complementario a la bolsa. O sea, la fama es correcta y es así en los movimientos en los que el problema es el apetito por el riesgo. Pero el único riesgo que hay no es el de apetito por el riesgo, no. También hay problema de lo que hemos dicho antes. Cuando el problema no es que la gente tenga miedo, sino que los tipos suben, eso le afecta tanto más a los fondos de renta fija como a la bolsa. Es lo que pasó en 2022. Los robo-advisors estos, pues hubo alguno que hicieron una lectura correcta del mercado y se metieron en fondos de renta fija de cortísima duración y eso salvaron los muebles en la parte de renta fija. Para la mayoría de los robo-advisors que van a sota, caballo y rey, tuvieron en el 2022 que sus carteras más conservadoras perdieron más que las carteras de riesgo, porque los fondos de renta fija, que son lo de poco riesgo, con una subida fuerte de tipos, pues se llevó un palo tremendo. Otro tipo de inversión en renta fija son fondos high yield, que le llaman. Es cuando tú, en vez de invertir en emisores de la máxima solvencia para asegurarte de recuperar el dinero, lo que buscas son emisores que no sean tan buenos, pero que tampoco sean tan malos para que vayan a quebrar. ¿Y por qué buscar eso? Porque te pagan más interés. Lo que hemos dicho antes pues ahora mismo Grifols, si tiene alguna emisión por ahí, pues se estará pagando mucho más interés que cuando eran más solventes. Entonces, si tú apuestas porque Grifols no va a quebrar, puedes comprar sus bonos y cuando lleguen al vencimiento habrás ganado más dinero que si hubieras comprado esos bonos cuando Grifols era solvente. Cuanto más peligroso es el emisor, más rentable es en caso de que no quiebre. Entonces esto hace que sea muy diferente invertir en renta fija a invertir en bolsa. En bolsa, cuanto más buena es la empresa y cuanto mejor va, mejor. Siempre, esto no tiene excepciones. En renta fija, los que son muy buenos pagan poco. Entonces, si te vas a los muy buenos, sabes que solo tienes el riesgo de tipos, que ese sí que lo tienes, pero no tienes riesgo emisor, pero a cambio de eso tu rentabilidad es más baja. Entonces, cuando tú quieres invertir en renta fija para ganar, no para conservar, lo que te metes es en este tipo de fondos, en donde vas buscando rentabilidades más altas, sabiendo que estás cogiendo cierto riesgo emisor, que si las cosas van muy mal, pues te puede llevar sustos. Y estos sustos no son como los de la curva de antes, que primero baja pero luego sube. Si hay quiebras, baja y se queda abajo. Lo que pasa que, claro, si tú tienes 20 emisiones y de las 20 te quiebra una, si las otras, el diferencial de rentabilidad es lo suficientemente alto, te pueden compensar esa que te ha quebrado. Entonces, dependes ya de que no te quiebre ninguna, o que te quiebre una, o que te quiebren unas cuantas, que eso sí que es el escenario de desastre. En los fondos de high yield, pues aquí sí que lo típico es buscar riesgo emisor. En cuanto a riesgo de tipos, pues depende. Tú puedes tener fondos de high yield que tengan duraciones de estas a vencimiento más largas o más cortas. Eso no lo define, hay de todos los tipos. Y bueno, yo había puesto en mi presentación el ejemplo, el fondo Buy and Hold. Tenemos aquí al gestor de Buy and Hold, uno de ellos. Yo soy inversor de ese fondo, o sea, es un producto muy, muy bien para invertir en renta fija. Yo, como
bueno, no sé si lo he comentado antes. Y cuando yo empecé a invertir, sí que he comentado que toqué de muchas cosas tal. Justamente la renta fija fue de las últimas en las que empecé a entrar, después de haberme metido en productos apalancados, en cosas súper exóticas y tal. Acabé metiéndome lo último en renta fija, porque a mí me iban las cosas en las que se gana bastante y la renta fija me sonaba una cosa de ganancias bastante limitadas. Curiosamente, en renta fija gana más que con nada, porque ha habido una oportunidad muy buena entre 2009 y 2015 con el tema de las preferentes, tal. Se pudieron comprar cosas con unos descuentos terribles, luego casi ninguna quebró y entonces pues ahí se ganó mucho. Y entonces en aquella época yo ya me quedé un poco con el perfil este de invertir en renta fija para ganar, buscando cosas y tal. Y este fondo en concreto me gusta porque aunque tienen el perfil de riesgo un poquitín más bajo que el mío, pero sí que van buscando ganar, no buscando no perder. Entonces es un poco el estilo que a mí me gusta. Pero el que me gusta a mí es porque yo soy inversor de un perfil más de riesgo. Eso no quiere decir que este fondo ni ninguno es bueno para todos. Hay gente que tiene un perfil de riesgo más bajo y que le encajarán mejor fondos más conservadores que siempre dan menos rentabilidad, pero que se mueven menos. Y luego otra opción es invertir directamente en renta fija. Si tú quieres comprar bonos, letras y obligaciones del Estado, lo puedes hacer directamente en el Banco de España. La realidad es que no compensa mucho, porque tienes que estar pendiente, tienes que hacer transferencias, pagos, el día de la subasta si el precio no te entra, se te queda el dinero sin invertir. No es tanto lo que te ahorras. Los fondos te cobran una comisión, pero los fondos de renta fija en general suelen tener comisiones relativamente bajas y algunos muy bajas. Entonces, pagar esa comisión a cambio de tener las ventajas fiscales que tiene un fondo, el despreocuparte, el que ellos se encarguen tal, la inversión directa, esto para mí no compensa. También hay emisiones que cotizan en los mercados de renta fija. Tú puedes mirarte las emisiones y decidir invertir comprando tú directamente un bono tal, lo que sea. Un bono de Telefónica que está ahora con descuento, está al 90%, pues entro y le pongo la orden de compra y lo compro. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, lo primero, que los nominales de las emisiones de renta fija en muchos casos son nominales bastante altos. Las emisiones nuevas las están sacando con nominales de 100.000 euros. En muchos casos. Hay más pequeñas también, pero la mayoría son de nominales muy altos. Entonces, salvo que uno tenga una cartera de millones, pues es muy difícil invertir directamente en una emisión de este tamaño sin exponerse demasiado a una sola inversión. Y luego, pues lo que he comentado, las ventajas fiscales que tienen los fondos, pues están ahí. Entonces, entre la diversificación, las ventajas fiscales y tal, yo soy bastante partidario para invertir en renta fija de hacerlo por fondos más que directamente. Pero, aquí tenéis un ejemplo de cuando yo invierto directamente y que me ha ido muy bien. Esto es un caso real. Lo tengo colgado ahí en esa URL de allí, está el post que escribí en mi blog cuando la compré en enero de 2023, donde explicaba toda la operación. Os he puesto aquí un resumen de lo que es ese post. Es una preferente de Unión Fenosa. Unión Fenosa era una eléctrica independiente antes, ahora es parte de Gas Natural. Es un emisor de muy poco riesgo porque las eléctricas no quiebran ni tienen años malos. Las eléctricas ganan a sota, caballo y rey lo mismo siempre. Pueden ganar un poco más, un poco menos, pero siempre ganan. Y nunca demasiado. Esta emisión en concreto es una emisión perpetua, no tiene fecha de vencimiento. Entonces, cuando queramos recuperar el dinero, la única salida que tenemos es encontrar otro comprador que la quiera comprar. Además, es una emisión muy poco líquida, quiere decir, hay muy pocos compradores y muy pocos vendedores. Y entonces, cuando la quieres vender, pues es fácil que te lleves un palo porque la tengas que mal vender, sobre todo si la quieres vender con prisas. Entonces es una emisión que hay que ir con cuidado con ella, por este tipo de cosas que os cuento. Pero a cambio de eso, la rentabilidad lo compensa, para según qué perfil de inversor.
Estas en concreto pagan Euribor a 3 meses más 1,65. Tenían un nominal de 50.000 euros. Yo las compré en enero de 2023 cuando el Euribor estaba al 2,2%. Ese 2,2 más 1,65 es un 3,85 sobre el nominal, que son 1.925 euros al año. Pero si tú las compras al 70%, ojo, porque cuando los descuentos son grandes todos los números se ponen muy bonitos de repente. Tú la compras por 35.000 euros, sigues cobrando 1.925 al año, pero esos 1.925 al año sobre 35.000 en vez de sobre 50.000 es una rentabilidad de 5,5 para tu inversión. Aunque sea un 3,85 sobre el nominal, para ti que has comprado el 70%, un 5,5%. Un 5,5% en una cosa perpetua, si nunca me las amortizan, no me importa. Esta, cobrándoles el 5,5 con una cosa de poco riesgo, pues me encaja bien en mi cartera. ¿Qué pasa hoy? El Euribor ha subido al 3, bueno, el Euribor este en concreto es el de la última. Estas renuevan el tipo de interés cada trimestre, y entonces ese Euribor es el de la última renovación que hizo esta emisión. No es que hoy esté cotizando a este nivel el Euribor, sino que esta emisión se renovó la última vez a ese Euribor. Con el Euribor al 3,92, el interés de la emisión era el 5,57 sobre el nominal, pero cuando tú esto lo haces al 70%, ese 5,7 es un 8% de interés. Eso es lo que están pagando ahora de intereses esta emisión, al que las compró al 70%. Pero ahora ya no se compran al 70%. Ahora el precio ha subido al 83%, que son 41.500 euros. Entonces tenemos una emisión que está pagando un interés muy bueno y además algo que yo compré por 35.000 euros, ahora vale 41.500, más o menos. Porque para intentar venderlas, o tienes un día bueno en el que encuentres comprador, o es fácil que a lo mejor cuando intentes venderla acabas consiguiendo 40.000, 40.500 y te dejas 1.000 euros ahí por lo que he dicho antes de la poca liquidez. Aún así me ha salido bien la jugada, ¿vale? Entonces esto lo quería poner también para que veáis que con renta fija se puede ganar bastante. Cuando te metes en cosas así, sobre todo cuando compras con descuentos significativos. Este no es el caso típico de inversión en renta fija, pero un poco lo pongo como complemento para que veamos toda la escala, desde el fondo monetario, que es el riesgo cero absoluto, hasta esto, que tiene varios riesgos, no el riesgo de emisor, pero sí varios riesgos, y que evidentemente ahora están pagando muy buena rentabilidad, pero si el Euribor vuelve a cero, pues esto pagará una rentabilidad bastante baja, eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí hemos visto la cara buena porque hemos pillado subidas. A mí me encaja muy bien, por lo que comentaba antes, todo el mundo está pensando que el Euribor va a bajar, pero ¿y si nos equivocamos? ¿Y si dicen que si la inflación vuelve a subir y suben otra vez los tipos? Pues esta emisión me compensará con ganancias lo que yo estaré perdiendo en la cartera de bolsa, entonces me encaja muy bien también. Y bueno, por mi parte, esto era todo lo que os quería comentar. ¿Preguntas? Gracias. No. ¿Consideras que hay una cantidad mínima para un inversor particular para entrar en renta fija? Vale. Depende de qué vehículo quieras usar para entrar. Si tú vas a entrar en renta fija comprando emisiones directamente, como ya he comentado, la mayoría de las emisiones que hay tienen nominales muy altos. Entonces, con una cartera tamaño normal, estás muy limitado a unas pocas emisiones que tengan 1.000 euros de nominal y ya está. En ese caso, sí que estaría muy limitado para poder entrar con poco dinero o incluso con no tan poco. O sea, aquí estamos hablando de que para invertir directamente en emisiones de estas, carteras de millones hacen falta. Ahora, si tú vas a invertir en un fondo monetario, en un fondo de renta fija, a través de fondos, los fondos suelen tener mínimos muy asequibles y que están al alcance de cualquiera. Y si un fondo, por lo que sea, tiene un mínimo que a lo mejor te dice, pues mínimo 3.000 euros, pues seguro que encuentras otro casi igual de bueno que tenga un mínimo de 500 para que puedas entrar. Y luego las aportaciones periódicas, porque muchas veces el problema no es tanto
el mínimo de entrada, sino el que este tipo de fondos funciona muy bien para el ahorro periódico. Y para el ahorro periódico sí que creo que hay muy pocos fondos o ninguno que te limiten las aportaciones periódicas adicionales. Te pueden poner el mínimo, pero a partir de ese mínimo puedes hacer incrementos pequeños sin problema. La fiscalidad de los fondos de inversión, o sea, la fiscalidad de las emisiones que tú compras directamente es exactamente igual que los intereses que cobras en cuenta o que cobras en depósitos. Casilla, rendimientos del capital mobiliario. El porcentaje depende de cómo de gorda sea esa casilla, pero rendimientos del capital mobiliario. Los fondos de inversión, hasta que no vendes, no pagas. Una vez que por ejemplo, dices, ostras, ha llegado otra caída muy fuerte de bolsa y este dinero que tenía aquí aparcado en un fondo monetario lo quiero llevar a bolsa, si lo pasas a un fondo de bolsa en vez de comprar acciones directamente, lo puedes hacer con un traspaso y eso tampoco paga hasta que acabas vendiéndolo y convirtiéndolo en billetes. Entonces tiene una fiscalidad muy favorable. En el momento en que lo vendes definitivamente convirtiéndole a billetes en vez de traspasándolo a otro fondo, ahí esa juraría que es incremento patrimonial. Lo mismo que lo que ganas con acciones. Sí, referente a lo que acabas de decir, tengo una duda. El cambio del fondo, ¿vale? Si lo quieres llevar ese dinero que tienes en ese fondo de renta fija a un fondo de renta variable, ¿podría ser un caso de un fondo indexado? Sí. Y no fiscalizas hasta que no realizas beneficios, hasta que no... La única limitación que hay es que no vale ETFs. Un fondo indexado, si es fondo, sí. Si es ETF, no. Pero si es un fondo indexado, perfectamente lo puedes llevar a un fondo indexado como a cualquier otro tipo de fondo. Sí, puede ser los más famosos que conocemos, SP500, MSCI World... Cualquiera. Cualquier fondo, mientras que sea un fondo que en España se pueda comprar legalmente, sí, y que sea fondo no ETF, cualquiera, da igual cuál sea el subyacente. Vale, y la segunda duda que tengo es de la renta fija actualmente, ¿qué lugar conoce que tenga una mejor tasa de interés? Que tenga una mejor tasa de interés. A ver, la tasa de interés depende de dos cosas, de tres. Una, la divisa. No recomiendo jugar con la divisa, para irme a divisas que paguen más intereses, porque es muy fácil que la divisa se mueva más que lo que cobres en intereses. Si tú te metes en emisiones con otra divisa, si cubres la divisa, haces el canelo porque la cobertura te va a costar más de lo que tengas allí. Y si no cubres la divisa, tú no estás invirtiendo en renta fija, estás especulando con divisas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que mueven eso, el tipo de interés, es la divisa. Otra, el riesgo emisor, y otra, la duración. Cuanto más largas las duraciones, normalmente suelen pagar un tipo de interés más alto. Hay veces en las que si, por ejemplo, todo el mundo está pensando que a largo plazo seguro que los tipos van a ser más bajos que ahora, puede pasar lo que le llaman una inversión de la curva de tipos, que a lo mejor los bonos a 5 años paguen un interés más alto que los que son a 10 o a 30. Pero eso es excepcional. Lo normal es que cuanto más larga la duración, como tú estás asumiendo un riesgo mayor, pues se te recompensa con un tipo de interés un poco más alto. Y luego el riesgo emisor, lo que he comentado también. Cuanto más bueno es el emisor, menos te paga. Porque todos quieren comprar de ese, entonces, si yo soy menos bueno, ¿cómo lo hago para que me compren a mí cuando todos quieren comprarle al otro? Pagando más, lógicamente. Entonces, si tú quieres más tipos de interés, más riesgo tienes que coger. Sí, no, a ver, yo en el tema de la divisa me iría más al dólar o al euro. De ahí no me menearía porque son las monedas, digamos, más duras, más fuertes. Y en cuanto al bono americano, por ejemplo, ahora mismo se está pagando más en el de 2 años que en el de 10. Estamos hablando más o menos de un 4,5 y en el de 10 años creo que está en un 4 o 4 poco. Es porque ahora estamos en la situación que he comentado de inversión de la curva de tipos, porque todo el mundo está convencidísimo de que los tipos de interés van a bajar. Entonces, ¿qué pasa?
cuando, imagina, o sea, ¿por qué eso implica que los que son a plazos más largos pagan menos? Porque todo el mundo está intentando asegurarse la rentabilidad actual para muchos años, pensando que si no lo cogen ahora, luego el tipo de interés que cobrarán será más bajo. Pero más o menos oscilan por esos porcentajes, entre el 3 al 5 las rentas fijas. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Bueno, pues si ya no quedan más dudas, espero que os haya sido interesante.